La vejez tiene sus maneras de doler. A veces, es en las rodillas cuando intentas levantarte de una silla baja. A veces, es en los ojos, cuando ya no puedes leer las letras chiquitas del periódico sin buscar esos lentes que siempre se te pierden. Pero el peor dolor de la vejez, al menos para mí, no está en el cuerpo. Está en el alma, en los recuerdos, en esas palabras que alguien dijo una vez, quizás sin pensar, quizás con rabia, y que se te quedaron clavadas como una espina. Y cada vez que respiras, duele. Yo me llamo Isabel. Vivo sola en una casa modesta en un pueblito de Jalisco que parece haberse detenido en el tiempo. Las calles de tierra, los árboles de guamúchil, el panadero que aún pasa cada tarde en su bicicleta vieja gritando «¡Pan caliente!». Aquí crecí, aquí me casé, aquí enterré a mi esposo y aquí crié a quien fue, por muchos años, lo más parecido a un hijo que he tenido, mi nieto Julián. Y digo, lo más parecido, no porque no lo haya sentido mío. No. A Julián lo llevé en brazos desde que era un bultito envuelto en cobijas, con apenas semanas de nacido. Lo arrullé en mi pecho, le canté canciones de cuna mientras le acariciaba el cabello con los dedos. Lo alimenté con cucharitas de arroz con leche cuando apenas comenzaba a masticar. Lo vi dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, reír y llorar. Lo cuidé en cada enfermedad, lo alenté en cada examen de la escuela. Para todos los efectos, yo fui su madre, y él, mi hijo. Pero la vida, ¡ay, la vida! Esa sí que sabe dar bofetadas cuando menos lo esperas. Hace unos meses, cuando cumplí 73, tomé una decisión que venía rumiando desde hacía tiempo. Ir a visitar a Julián. Él se había ido a vivir con mi hija Clara, su madre biológica, a los 17 años. Ella lo llamó desde Los Ángeles, después de muchos años de distancia, y él, con esa mezcla de curiosidad y ansias de libertad que tienen los adolescentes, decidió irse con ella. Al principio hablábamos por teléfono. Me decía que me extrañaba, que no se acostumbraba a la ciudad, que los tacos allá sabían diferente. Pero con el tiempo, las llamadas se fueron haciendo más cortas, más frías. Hasta que, un día, simplemente dejaron de llegar. Yo lo llamaba, le dejaba mensajes. Nada. Silencio. Así que decidí ir a buscarlo. Guardé los ahorros de años, dinero que había reservado para mis medicinas, para arreglar el tejado que gotea cada vez que llueve, para un posible funeral, y los gasté en un boleto de avión. Mi primer vuelo. No dormí la noche anterior. Llevaba las manos sudadas, el corazón en la garganta. Me imaginaba el momento en que lo viera. Él corriendo hacia mí, abrazándome, llorando, diciéndome que me había extrañado tanto, que todo ese tiempo sin mí lo había hecho darse cuenta de lo importante que yo era. Llegué a Los Ángeles con una maleta pequeña, ropa sencilla y una esperanza grande. Clara me recibió en el aeropuerto, cortés pero distante. Siempre fue así. Nunca le gustó que yo criara a su hijo, aunque fue ella quien me lo dejó cuando apenas tenía 17 años, diciendo que no podía con esa responsabilidad. Me dijo que Julián estaba en casa, que me estaba esperando. Mi corazón latía fuerte, como tambor viejo. Imaginaba ese abrazo, ese reencuentro. Pero cuando llegamos, Julián no me miró como yo esperaba. No corrió, no lloró. Se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, la mirada seria. Más alto, más flaco, con un corte de cabello moderno y ropa de marca. Se notaba que le iba bien. Clara lo llamó. «Hijo, ven, mira quién vino a verte. Tu abuelita, la que te crió». Y él, con una sonrisa tensa y los ojos fríos, dijo algo que todavía me cuesta repetir. «No la conozco bien. Es solo la señora que me cuidaba de niño». La señora que me cuidaba de niño. Dios mío. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Que todas las fotos, los cumpleaños, las madrugadas cuidándolo con fiebre, las palabras de consuelo cuando tenía miedo, todo eso se había borrado con una sola frase. Como si mi vida, mi amor, mi entrega no hubieran existido. Clara cambió de tema, como si nada hubiera pasado. Yo me quedé callada.
No dije nada. Me senté en el sofá, con las manos en el regazo, tratando de mantener la dignidad. Pasamos una hora hablando de cosas triviales. Julián no me dirigió la palabra más que para responder preguntas cortas. Al día siguiente, dije que debía regresar. Inventé que tenía una cita médica, pero la verdad era que no aguantaba un día más con ese vacío en el pecho. Regresé a mi pueblo con el corazón hecho trizas. Desde entonces, no he podido dormir bien. Me despierto pensando en él, en lo que hice mal, en cómo pudo olvidarme así. ¿Será que no fui suficiente? ¿Será que el amor no basta cuando no hay papeles que te respalden? Porque sí, nunca lo adopté legalmente. Fue un error, tal vez, pero en el alma, en los hechos, yo fui su madre. Ahora paso los días entre mis plantas, mis recuerdos y mis lágrimas. A veces saco la caja de fotos, esas donde aparece con su uniforme de la primaria, con la cara embarrada de pastel en sus cumpleaños, con los dientes chuecos y esa risa que llenaba toda la casa. Y me pregunto si él alguna vez volverá a ver esas fotos y sentirá algo. Algo que le diga que yo no fui solo la señora que lo cuidaba, que fui más, que fui todo. Pero por ahora, solo tengo el silencio. Y esa palabra, desconocida. A veces me pregunto si los recuerdos son verdaderos, o si con el tiempo uno los adorna, los acomoda, los embellece para poder seguir viviendo. Pero cuando pienso en Julián, en los años que compartimos antes de que todo se quebrara, siento que no hay forma de que eso no haya sido real. Lo que vivimos fue amor puro, de ese que no necesita explicaciones ni papeles legales. Amor de madre, aunque la gente dijera otra cosa. Clara, mi hija, siempre fue una muchacha inquieta, llena de sueños y rebeldía. A los 17 años, me dijo una tarde, casi sin mirarme a los ojos: «Amá, estoy embarazada». Me lo dijo así, seca, como si se quitara un peso de encima. Yo me quedé en silencio unos segundos y luego la abracé. No le pregunté quién era el padre, ya lo sabía. Un joven de paso por el pueblo que había trabajado en una obra y luego desapareció. Cuando Clara tuvo al bebé, apenas lo cargó. No quería verlo. Decía que no se sentía lista, que se iba a volver loca si tenía que quedarse ahí, amamantando y sin vida. Y yo tampoco estaba preparada para criar a otro niño. Pero algo dentro de mí se movió cuando vi a ese chiquitito, con su piel morena y su boca pequeña buscando consuelo. Le puse Julián. No sé por qué. Fue el primer nombre que me vino a la mente. Tal vez porque quería que tuviera un nombre fuerte, de esos que resisten las tormentas. Desde el primer día, dormía conmigo. Le cantaba canciones que mi abuela me había enseñado, lo envolvía en cobijas tejidas por mí, lo protegía del frío, del calor, del ruido del mundo. Clara, mientras tanto, se fue a Monterrey a buscar trabajo. Me decía que solo sería por unos meses, pero pasaron años. Al principio me daba miedo encariñarme tanto. Pensaba, este no es mi hijo, es mi nieto. Clara va a volver y me lo va a quitar. Pero el corazón es terco, y cada sonrisa de Julián, cada palabra nueva que aprendía, cada abrazo que me daba sin que yo se lo pidiera, me amarraba más y más a él. Cuando empezó a caminar, yo ya le decía, mi niño. Y él, con esos ojitos curiosos y esa voz de pajarito, me decía, «Mamá Isa». Lo escuché por primera vez una mañana, mientras le preparaba su avena con plátano. Me llamó desde el suelo de la cocina. «Mamá Isa, ten», y me extendió su cucharita de juguete. Me quedé congelada. Quise corregirlo. Pensé, «No, no soy tu mamá, soy tu abuela». Pero las palabras no me salieron, porque en ese momento algo dentro de mí dijo que no importaba el título. Yo lo estaba criando. Yo estaba ahí, todos los días. Yo lo amaba como una madre ama. Lo llevé al kinder, luego a la primaria. Recuerdo que cada mañana, antes de entrar, me daba un beso en la mejilla y me decía, «Vuelves por mí, ¿verdad?» Y yo siempre le respondía, «Claro, mi amor, siempre vuelvo». Y así fue. Nunca falté, ni un solo día. No teníamos mucho dinero. Vivíamos con lo justo.
Vendía tamales en la esquina, cosía ropa por las tardes, lavaba ajeno cuando hacía falta. Pero Julián nunca lo notó. Siempre tuvo su uniforme limpio, sus útiles completos, su torta de jamón envuelta en servilleta. Y más que nada, siempre tuvo mi atención, porque eso es algo que no se compra ni se reemplaza: la presencia. Era un niño muy dulce. Le gustaba dibujar. Llenaba las paredes con garabatos de casas, árboles, perros y figuras que él decía eran ángeles cuidándome. Yo guardé muchos de esos dibujos en una caja de zapatos, pensando que cuando creciera se los mostraría y nos reiríamos juntos. Ahora esa caja está en mi ropero, cerrada, cubierta de polvo. A veces la saco, los miro y me duele el pecho. Cuando cumplió 8 años, me pidió que lo llevara a conocer a su mamá. Yo me congelé. Le expliqué que ella estaba trabajando lejos, que lo amaba, pero que no podía venir todavía. Él asintió, como resignado. Nunca me reclamó. Pero yo sabía que en algún rincón de su corazón había una pregunta sin respuesta. Los años pasaron y la adolescencia llegó como una tormenta silenciosa. Julián se volvió más reservado. Pasaba más tiempo en su cuarto, escribiendo cosas que no me dejaba leer. A veces lo notaba triste. Yo intentaba hablar con él, pero solo me decía que estaba cansado, que todo estaba bien, pero sus ojos me contaban otra historia. Una vez, lo escuché llorar por la noche. Me acerqué a su puerta y le pregunté si todo estaba bien. Me respondió con un sí, débil, y no insistí. Tal vez debía hacerlo. Tal vez ahí empezaron los primeros hilos que se fueron rompiendo. A pesar de todo, seguía siendo un buen muchacho, respetuoso, amable, aplicado en la escuela. Yo le decía que tenía madera para ser maestro o escritor o lo que quisiera. Él sonreía y me decía: ¿y si solo quiero ser feliz contigo, mamá Isa? Esa frase se me quedó grabada. Nunca lo obligué a llamarme mamá. Nunca. Fue algo natural. Pero ahora, cuando repaso todo eso y recuerdo cómo me llamó allá en Los Ángeles, la señora que me cuidaba, me pregunto si realmente me vio como madre o si solo lo decía porque no conocía otra cosa. Pero en ese tiempo, en esos años llenos de juegos, de cuentos antes de dormir, de chocolatito caliente en las mañanas frías, fuimos felices. Y eso, aunque ahora lo niegue, nadie me lo puede quitar. Porque el amor que yo le di no fue un papel firmado. Fue un pan caliente compartido, una cobija en la madrugada, un beso en la frente antes de irse a dormir. Fue real. Y eso basta para saber que, aunque él me haya olvidado, yo nunca voy a dejar de recordarlo como mi hijo del alma. Uno cree que las cosas van a seguir como están para siempre. Que si un niño te ama con esa ternura de la infancia, si te abraza cada mañana y te busca cuando tiene miedo, ese amor va a durar toda la vida. Pero no siempre es así. A veces, el mundo se mete en medio. A veces, el pasado llama a la puerta y desordena todo. Eso fue lo que pasó con Julián. Tenía 15 años cuando empezaron los primeros cambios fuertes. Ya no quería salir conmigo al mercado, ni me contaba cómo le había ido en la escuela. Empezó a pasar más tiempo con los audífonos puestos, escuchando música que yo no entendía, encerrado en su cuarto hasta tarde. Al principio pensé que era la adolescencia, ese periodo natural en el que todos los hijos se distancian un poco. Lo dejé. Le di espacio. Pero por dentro sentía un hueco que crecía. Una tarde lo escuché hablando por teléfono. Su voz era suave, casi temblorosa, y repetía varias veces la palabra mamá. Me quedé helada. No porque no tuviera derecho a llamarla así. Al fin y al cabo, Clara era su madre biológica, sino porque sentí que estaba cruzando un puente del que quizás ya no regresaría. No quise espiar más. Me retiré a la cocina, con las manos temblando, y me puse a preparar arroz sin hambre. Días después me lo confirmó. Estábamos cenando, y me lo dijo sin rodeos, con una mezcla de emoción y culpa en los ojos. Me llamó mi mamá, dijo de repente, mirando su plato. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Clara?
Pregunté, fingiendo tranquilidad. Sí. Me encontró por Facebook. Me mandó un mensaje y después me llamó. Dice que quiere que vaya a vivir con ella, que ya tiene un trabajo estable, un departamento, que todo está mejor ahora. Yo me quedé en silencio. No supe qué decir. La cuchara temblaba en mi mano. ¿Y tú qué piensas?, pregunté al fin. No sé. Tengo curiosidad. Quiero conocerla. Quiero saber cómo es vivir con ella. Ella dice que allá hay más oportunidades, que puedo terminar la prepa y hasta estudiar en la universidad. No podía discutir eso. Era cierto. En mi pueblo, las opciones eran pocas. Yo apenas podía con los gastos del día a día. Y él merecía más. Pero aún así me dolía. Me dolía en lo más profundo. Si eso es lo que quieres, le dije con voz suave, yo te apoyo. Pero solo te pido una cosa. No olvides quién estuvo contigo todos estos años. Él me miró con los ojos húmedos. Nunca, mamá Isa. Nunca te voy a olvidar. Pero el olvido no siempre llega de golpe. A veces llega de a poco, como una gota que cae todos los días hasta que llena el vaso y rebalsa sin que te des cuenta. Los días siguientes fueron extraños. Él estaba ilusionado, nervioso. Clara y yo apenas hablamos por teléfono. Me agradeció por todo, pero lo hizo con esa voz seca que siempre tuvo, como si lo que yo hice fuera una obligación, no un acto de amor. Me prometió que Julián me llamaría seguido, que me visitaría en vacaciones, que seguiríamos en contacto. Cuando llegó el día de su partida, lo acompañé al aeropuerto. Llevaba una mochila, un par de libros y una chamarra que yo le tejí el año anterior. Me abrazó fuerte, muy fuerte. Lloramos los dos. Yo le besé la frente, como hacía cada noche desde que era niño, y le dije que lo amaba, que fuera feliz. Él me dijo que iba a escribirme todos los días, que me mandaría fotos, que no se iba a olvidar de mí. Lo vi desaparecer por la puerta de embarque y algo dentro de mí se rompió. No porque se fuera, yo sabía que algún día pasaría, sino por ese presentimiento, esa voz en mi interior que me decía, no volverá a ser igual. Y así fue. Al principio, sí me llamó, una vez a la semana, luego una vez cada 2, luego mensajes cortos por WhatsApp. Estoy bien, abue, te extraño, nada más. Las videollamadas se hacían cada vez más incómodas. Clara a veces aparecía detrás, siempre apurada, siempre con prisa. Nunca se quedaba a hablar mucho. Empecé a notar que él se refería a ella como mamá, sin decir Isa después. Y yo me quedaba callada. Una tarde, sin previo aviso, me bloqueó del Facebook. Así, de la nada. Lo descubrí cuando intenté entrar para ver si había subido alguna foto nueva. Sentí como si me hubieran cerrado la puerta en la cara. Intenté llamarlo, no contestó. Le mandé mensajes. Nada. Pasaron semanas, luego meses, y fue ahí cuando la decepción se volvió real. Cuando entendí que algo estaba cambiando para siempre. No sabía si era Clara quien lo alejaba de mí o si él estaba confundido. Tal vez ambos. Pero lo que sí sabía era que mi niño, ese al que le enseñé a rezar antes de dormir, el que me decía que yo era su persona favorita del mundo, se estaba yendo. No físicamente, se estaba yendo del corazón. La primera Navidad sin él fue la más difícil. Preparé su platillo favorito, enchiladas rojas con queso fresco. Puse su silla en la mesa. Hasta envolví un regalo, una camisa que vi en el tianguis y que pensé que le gustaría, pero nunca llamó, nunca escribió. Me senté sola, frente a la mesa, y lloré como no lloraba desde la muerte de mi esposo. Un llanto mudo, amargo, lleno de impotencia. Fue ahí, en esa noche silenciosa y fría, que me di cuenta de que el amor, por más fuerte que sea, no siempre basta. Que hay vínculos que se rompen sin escándalo, sin gritos, solo con la ausencia, con la indiferencia. Ese fue el primer gran quiebre. El momento en que supe que algo se estaba perdiendo, que yo ya no era su centro, su refugio, su hogar. Y aunque no quería aceptarlo, aunque todavía tenía esperanza,
Algo dentro de mí me decía que lo peor aún estaba por venir. Aceptar que alguien a quien criaste con todo el amor posible empieza a olvidarte no es fácil. No se hace de un día para otro. El corazón se niega, busca excusas, se aferra a lo poco que queda, como si con solo desearlo fuerte las cosas pudieran volver a ser como antes. Eso me pasó a mí. Me aferré a la esperanza, a la idea de que Julián estaba confundido, distraído, que pronto volvería a escribirme, que se daría cuenta de lo que significaba yo en su vida. Pero esa esperanza, aunque me sostenía, también me estaba consumiendo por dentro. Al regresar de aquel viaje a Los Ángeles, después de escuchar esas palabras que me rompieron el alma, no la conozco bien, es solo la señora que me cuidaba. Intenté convencerme de que no las dijo en serio, que quizá fue por nervios, porque había amigos presentes, porque no sabía cómo explicar nuestra historia. Pensaba, es un muchacho, todavía está joven, seguro no quiso decirlo así. Me repetía esas frases como un mantra, como una oración que recitaba una y otra vez mientras barría el patio o me sentaba en la mecedora a ver pasar las horas. Pero cada vez que me acordaba de su rostro, de su mirada fría, de la distancia en su voz, esa negación se tambaleaba. Me venía una angustia tan fuerte que tenía que sentarme y respirar hondo para no llorar. Yo no quería aceptarlo. No quería creer que ese niño que me buscaba cuando tenía pesadillas, que me abrazaba por las mañanas diciendo, «Mamá Isa, soñé contigo», ahora me viera como una simple figura del pasado, como alguien que estuvo ahí, pero que ya no importa. Durante semanas no salí de casa. Las vecinas venían a tocar la puerta, me traían pan, me preguntaban cómo estaba. Yo sonreía, decía que todo estaba bien, mentía. Me dolía hasta el cuerpo. No tenía ganas de coser, ni de leer, ni de cocinar. Perdí peso. Dejé de cuidar mis plantas. La vida se me volvió gris. Una tarde me animé a escribirle una carta a Julián. A mano, como en los viejos tiempos. Le conté que me alegraba verlo bien, que me había dolido no poder hablar más con él, pero que entendía que tenía una vida nueva. Le dije que siempre estaría aquí, que esta casa era su casa, que lo amaba. Le puse una foto de él cuando tenía 7 años, abrazando un peluche. Lo mandé por correo. Nunca supe si la recibió, pero seguía esperando. Cada vez que sonaba el teléfono, corría con la esperanza de que fuera él. Cada vez que oía una moto en la calle, pensaba que era el cartero con una respuesta. Incluso soñaba con él. Soñaba que venía, que me pedía perdón, que me abrazaba fuerte y me decía que todo fue un malentendido. Me despertaba con lágrimas en los ojos, el corazón latiendo fuerte, y un silencio espeso que me recordaba que nada había cambiado. Empecé a hablar con Dios en las noches. Me arrodillaba al lado de la cama, como cuando era niña, y le pedía una sola cosa, que Julián no se olvidara de mí, que me diera una señal, que aunque fuera en sueños, supiera que yo seguía aquí, esperándolo. A veces sentía que Dios me escuchaba. Otras veces sentía que ni él podía hacer algo. También intentaba justificarlo. Pensaba, tal vez Clara lo manipula, tal vez le llena la cabeza de cosas, le dice que yo le robé su infancia, que ella lo necesitaba y yo lo alejé. Porque Clara siempre fue dura, orgullosa. Me culpó muchas veces de haberle quitado a su hijo, aunque fue ella quien se fue, quien nunca regresó ni llamó durante años. Quizás ahora se sentía culpable y necesitaba borrar mi figura para poder quedar como la madre salvadora. ¿Y si eso era cierto? ¿Julián le creía? Había días en los que mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Será que Julián piensa que lo retuve? ¿Que no le hablé de su madre por egoísmo? ¿Que le oculté cosas? Pero no fue así. Yo solo quería protegerlo. Siempre quise que tuviera una imagen buena de su mamá. Nunca hablé mal de ella. Nunca. Solo que yo fui quien estuvo. Yo fui la que limpió sus vómitos, la que lo consoló cuando lo molestaban en la escuela, la que le celebró cada cumpleaños con pastel hecho en casa. En medio de esa lucha interna, una parte de mí se resistía a perder la esperanza.
A veces, encendía la computadora del cibercafé del pueblo y entraba a Facebook. Buscaba su nombre. Lo encontré varias veces, con perfiles bloqueados, pero en una ocasión pude ver una foto. Julián con Clara y un niño pequeño. Un niño de ojos grandes, como los que él tenía de niño. Mi corazón dio un salto. ¿Era su hijo? ¿Era mi bisnieto? La imagen me descompuso. No por celos, no por tristeza, sino por la conciencia de que toda una nueva vida de Julián estaba ocurriendo. Sin mí. Que yo no existía en ese mundo, que ese niño probablemente no sabía que tenía una bisabuela viva, una que lo soñaba cada noche, aunque nunca lo hubiera visto. La lucha en mi interior se hizo más fuerte. Una parte de mí quería cerrar el corazón, olvidarse de todo, dejar de sufrir. Decía, ya basta, Isabel, no esperes más. Él decidió seguir sin ti. Pero otra parte, la parte que lo amaba, no podía soltarlo. ¿Cómo se deja de amar a un hijo? Así que vivía entre esas dos fuerzas. Una que me decía que debía seguir con mi vida, y otra que me susurraba que él volvería, que se daría cuenta, que lo que es verdadero no se borra. Y en ese vaivén, los días pasaban, las estaciones cambiaban, la mecedora crujía cada noche mientras yo miraba el cielo, buscando en las estrellas una señal, cualquier cosa, un soplo de esperanza. Porque, aunque el mundo me dijera que ya no era su madre, mi corazón seguía diciéndome lo contrario. Dicen que la soledad no es estar sola en una casa vacía. Es estar rodeada de cosas, de recuerdos, de fotos, de voces que ya no están, y sentir que nadie, absolutamente nadie, te ve. Así me sentía yo, como si hubiera desaparecido del mundo de mi nieto, como si todos esos años de amor, de lucha, de desvelos, hubieran sido arrancados de un plumazo y arrojados a un rincón donde nadie los recordaba, ni siquiera él. Después de aquel viaje a Los Ángeles, la tristeza no solo se instaló en mi pecho, se volvió mi sombra. Me seguía por todos lados. Me acompañaba al tender la ropa, al encender el fogón para hacerme un café, al sentarme bajo el árbol de mango donde antes colgábamos una hamaca para que Julián leyera sus libros. Ya nada era igual. Todo me lo recordaba, y al mismo tiempo todo parecía decirme, ya no está, no volverá. La primera consecuencia fue el aislamiento. Dejé de hablar con la gente del pueblo. Mis vecinas, que siempre habían sido muy atentas, comenzaron a preocuparse. Me preguntaban si me pasaba algo. Y yo, con esa costumbre de ocultar el dolor para no parecer débil, les decía que estaba bien, que solo estaba un poco cansada, que el calor me afectaba. Mentía. Me dolía tanto que incluso fingir se volvió una carga. Una de ellas, doña Lupe, me dijo un día, «Isabel, tú antes reías más. ¿Qué pasó?» Y yo solo bajé la mirada, apretando los labios. ¿Cómo explicarle que la persona que yo más amaba en este mundo me había borrado de su historia? ¿Cómo contarle que me había llamado desconocida frente a extraños? No pude. Solo le dije que extrañaba a mi nieto, y ella asintió con una mirada que parecía entender más de lo que yo decía. Luego vinieron los problemas de salud. No sé si fue el dolor, el estrés o simplemente la edad, pero mi cuerpo empezó a resentirlo. Dolores de cabeza constantes, presión alta, insomnio. Iba al centro de salud y el doctor me decía que debía cuidarme más, que el corazón no aguantaba tanta tristeza. Me recetó unas pastillas que solo me hacían dormir unas horas. A veces me sentía tan cansada que ni ganas tenía de levantarme, pero lo hacía, por inercia, por costumbre, por no dejarme vencer. El vacío de Julián también afectó mi rutina. Antes, cada domingo preparaba comida como si viniera a visitarme, aunque ya hacía años que no lo hacía. Ponía 2 platos, 2 vasos y servía su porción favorita de sopa de letras. Luego me sentaba y comía en silencio, mirando su silla vacía. Era un ritual triste, lo sé, pero era mi forma de mantenerlo presente. Hasta que un día ya no pude más. Guardé su plato, su vaso,
su cuchara especial. Los envolví en una toalla y los metí en una caja que escondí en el fondo del ropero. Lloré como si estuviera enterrando algo, porque en el fondo lo estaba. También dejé de escribirle. Al principio le mandaba cartas cada mes, aunque nunca supiera si las recibía. Me esmeraba en escribir bonito, con mi mejor letra, contándole cómo estaban las cosas en el pueblo, lo que cocinaba, cómo estaba mi salud. Pero al ver que no había respuesta, que nadie me llamaba, que ninguna carta regresaba, me rendí. Me dije a mí misma: ya basta, Isabel, no te humilles más. La ausencia de Julián también trajo algo más cruel, la sensación de no tener propósito. Toda mi vida había girado en torno a él. Desde que era un bebé, mi rutina, mis decisiones, mi esfuerzo, todo era por y para él. Cuando se fue, pensé que solo sería un cambio geográfico. Pero no, fue una partida del alma. Y con él se fue también una parte de mí que ya no pude recuperar. Había noches en que me despertaba de golpe, pensando que lo escuchaba llorar, como cuando era niño. Me levantaba, iba hasta su cuarto, que seguía intacto, como un museo de recuerdos, y me quedaba parada en la puerta, en silencio. Olía su ropa vieja, tocaba sus libros, me sentaba en la cama y me abrazaba a su almohada. Era como si me estuviera despidiendo de él cada noche, y al mismo tiempo como si me negara a dejarlo ir. Las festividades eran las peores: Navidad, Día de las Madres, su cumpleaños. Esos días eran una tortura. Todos celebraban con sus familias, y yo solo encendía una veladora, ponía una foto suya en la mesa, y le hablaba como si pudiera oírme. Le decía que lo amaba, que lo perdonaba, que lo extrañaba. Nunca obtuve respuesta, pero hablarle me ayudaba a sentirme menos sola. Lo más triste era cuando los demás hablaban de sus nietos. En el mercado, en la iglesia, en la plaza, siempre había alguna señora contando lo bien que le iba al suyo, enseñando fotos en el celular, leyendo mensajes cariñosos. Yo sonreía, asentía, fingía alegría, pero por dentro sentía que algo me oprimía el pecho. Me preguntaba por qué mi historia había salido tan distinta, qué había hecho mal, por qué el amor que yo había dado con tanta pureza no había sido suficiente para que él me recordara con cariño. La gente comenzó a asumir que yo ya no tenía contacto con él, y tenían razón. Algunos lo atribuían a la distancia, otros a que así son los jóvenes ahora. Pero solo yo sabía la verdad. Solo yo había escuchado con mis propios oídos la palabra desconocida. Una palabra que, desde ese día, me perseguía como un eco en la casa vacía. Y así pasaron los meses. Mi soledad se volvió parte de mí. Ya no la combatía. Aprendí a convivir con ella. Le hablaba, le decía: aquí estamos tú y yo. Tú porque él se fue. Yo porque no supe cómo quedarme sin él. Y esa tristeza muda, esa nostalgia que ya no lloraba sino que simplemente existía, me envolvía como una sábana vieja en las noches de frío. No sé cuántas personas pueden entender lo que se siente criar a alguien como un hijo y que ese alguien te niegue, que te borre, que finja que no fuiste parte de su historia. Pero si hay alguien allá afuera que lo entiende, sabrá que este dolor no tiene nombre. No es como perder a un hijo por muerte, es perderlo en vida. Verlo pasar por la calle sin reconocerte, saber que respira, que vive, que ríe, pero sin ti. Y eso, créeme, puede matar más lento, pero también más hondo. Dicen que cuando la tristeza te inunda por completo, basta una chispa, un gesto, un detalle, para abrir una rendija por donde entra la luz. Yo no esperaba nada. Después de tantos silencios, tantas ausencias, tantas lágrimas derramadas en soledad, mi alma se había resignado. Vivía el día como venía, sin emoción, sin expectativas. Pero fue justo en esa resignación, en ese momento en que ya había dejado de esperar, que algo pasó. Todo comenzó una mañana cualquiera. Era abril, y el calor ya empezaba a sentirse en el aire. Estaba barriendo el patio cuando doña Lupe, mi vecina,
Me llamó desde la reja. «Isabel, ¿tienes un momento?», me dijo con esa voz suya, tan pausada. Dejé la escoba y me acerqué. Llevaba en la mano una caja pequeña, de cartón, como de zapatos. Me la extendió por la reja. «Te traje esto. No me preguntes por qué, solo sentí que era para ti». Abrí la caja con curiosidad, y dentro había una libreta de hojas gruesas, con una portada de tela bordada a mano. Era hermosa, antigua, como esas que ya no se hacen. También había una pluma fuente de tinta azul. La miré sin entender. ¿Y esto? Era de mi hermana. Ella escribía mucho, diarios, poemas, recuerdos. La libreta estaba guardada en su ropero desde que falleció. Hoy la encontré de nuevo y pensé en ti. No supe qué decir. Agradecí con un nudo en la garganta. Era un gesto sencillo, sí, pero me tocó hondo. Hacía mucho que nadie me regalaba algo sin esperar nada a cambio. Esa noche, después de cenar un poco de pan con leche, me senté en la mecedora con la libreta en el regazo. La abrí. La primera hoja estaba en blanco, impecable. Saqué la pluma, la llené de tinta y sin pensarlo comencé a escribir. No sabía bien qué estaba haciendo. Solo escribí. «Querido Julián, no sé si algún día leerás esto, pero necesito hablar contigo, aunque sea así, en papel. Necesito contarte cómo me siento, cómo ha sido mi vida sin ti». Y seguí. Escribí toda la noche. Recordé anécdotas, momentos felices, otros tristes. Le hablé como si estuviera ahí, sentado frente a mí, con su cara de niño confundido y sus manos nerviosas. Le conté que todavía tengo su camiseta de fútbol favorita, que todavía guardo el dibujo donde escribió «Te quiero, mamá Isa», con letras chuecas. Le dije que no lo odio, que nunca lo haría, que solo me duele, que lo extraño con una fuerza que no puedo explicar. Cuando terminé de escribir me sentí distinta, no feliz, no aliviada, pero sí más liviana, como si hubiera soltado un peso que me tenía encorvada por dentro. Esa noche dormí mejor. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé con su rechazo, sino con nosotros caminando por el campo, riendo, como cuando era niño. Entonces decidí hacer algo, escribirle cada día. No para enviárselas, no todavía, sino para no dejar que el silencio me consumiera, para mantener viva la memoria, aunque fuera solo para mí. Esos escritos se convirtieron en mi refugio, mi terapia, mi forma de sobrevivir. Con el paso de las semanas, empecé a notar pequeños cambios en mí. Volvía a levantarme con ganas de preparar café. Empecé a limpiar la casa con más energía. Incluso retomé la costura, algo que había dejado por tristeza. No era que el dolor se hubiera ido. No. Pero ya no era una herida abierta. Era una cicatriz que podía tocar sin sangrar. Fue entonces que, un día de mayo, algo inesperado sucedió. Fui al cibercafé del pueblo a imprimir unas oraciones para la iglesia. Mientras esperaba mi turno, decidí revisar mi correo electrónico, algo que hacía muy de vez en cuando. Y ahí estaba. Un mensaje, de un remitente que me hizo temblar. julian.mendoza1998 @gmail.com. El asunto decía solo: «Hola». Me quedé paralizada. No sabía si abrirlo, si era real, si era un error, pero lo abrí, y ahí estaba, un mensaje corto, simple, pero que me hizo llorar sin control. «Hola, abuela, no sé si este correo sigue funcionando, solo quería saber si estás bien, me acordé de ti». Eso fue todo. Ninguna gran declaración, ninguna disculpa. Solo eso, pero fue suficiente. Después de tanto tiempo, se había acordado de mí. El solo hecho de que usara la palabra abuela ya era una señal. Me sentí mareada. Tuve que sentarme. Volví a casa y me pasé horas escribiendo una respuesta. No quise reprochar. No quise reclamar. Solo le conté que estaba viva, que seguía en el mismo lugar, que todavía tenía su cuarto tal como lo dejó. Le dije que me alegraba saber de él, que lo amaba.
Le adjunté una foto mía reciente, sonriendo con mi mandil de cocina, y pulsé enviar. Los días siguientes fueron una espera tensa. Revisaba el correo cada hora. No hubo respuesta inmediata, pero algo dentro de mí ya había cambiado. Ese mensaje, tan simple como fue, encendió una chispa, y con esa chispa comencé a reconstruirme. Volví a misa, volví a regar las plantas, volví a hablar con la gente del pueblo. Algunos me decían que me veían distinta, más tranquila. Yo solo sonreía. No quería contarles nada todavía. Era un pequeño rayo de esperanza que quería proteger, como quien cuida una vela encendida con las manos en medio del viento. Pasaron 2 semanas, y entonces llegó otro mensaje. Esta vez, más largo. Julián me contaba que tenía un hijo, que se llamaba Emiliano, que estaba casado, que trabajaba mucho, que a veces pensaba en mí, pero no sabía cómo volver. Me pedía perdón por el silencio, por las palabras que había dicho. Decía que había estado confundido, que ahora entendía muchas cosas. Me dijo que su hijo preguntaba por sus abuelos y que quería saber si podía mostrarle fotos mías. Lloré tanto leyendo ese mensaje que las letras se me nublaban. Pero no eran lágrimas de dolor, eran de alivio, de ternura, de amor contenido por tanto tiempo. Respondí de inmediato. Le dije que Emiliano tenía no solo una bisabuela, sino una que lo amaba sin conocerlo. Le mandé fotos, cuentos que había escrito para Julián cuando era niño, incluso una grabación de mi voz contándole una historia. Y le dije sin rencor, aquí estoy, mi niño, siempre estuve, siempre estaré. Ese fue el principio de algo nuevo. No una restitución total, no un regreso a lo de antes, pero sí un puente. Y en mi corazón, ese puente bastaba para empezar de nuevo. Durante muchos años, viví esperando algo que no llegaba. Pero aquel mensaje de Julián, esa chispa de contacto que volvió a unirnos a la distancia, plantó en mí una semilla que fue creciendo en silencio. No fue de un día para otro. La herida no sanó con un solo perdón, ni con un par de correos electrónicos. Pero algo se movió dentro de mí, algo que me dio fuerza para tomar una decisión que llevaba mucho tiempo postergando: buscarlo. No por orgullo, no por necesidad, sino por amor. Quería mirarlo a los ojos, decirle todo lo que había guardado en mi pecho y también conocer a Emiliano, ese bisnieto que vivía solo en fotos borrosas. Así fue como comencé a planear mi viaje. Ya no era una mujer fuerte como antes. Mis piernas me dolían con cada paso y mi vista no era la misma, pero había algo en mi espíritu que se encendió de nuevo. Con ayuda de doña Lupe, que ahora era mi aliada inseparable, saqué una nueva credencial, renové mi pasaporte y compré un boleto de avión con lo poco que había guardado. Mi única maleta llevaba unos cuantos cambios de ropa, una caja con fotos de Julián de niño, unos dulces típicos y un cuaderno con cartas que había escrito a mano durante años, sin saber si algún día se las daría. No le dije a Julián que iba, temía que me dijera que no, o que se sintiera obligado. Preferí llegar de sorpresa, como aquella vez, aunque esta vez el corazón latía distinto. Esta vez no iba con expectativas, iba con la verdad en el alma. Cuando el avión aterrizó en Los Ángeles, sentí una mezcla de miedo y esperanza. Las luces de la ciudad se veían infinitas desde el aire, y me preguntaba dónde, entre tantos edificios, estaba él. Tomé un taxi desde el aeropuerto hasta la dirección que él me había mandado tiempo atrás, como parte de una firma automática en sus correos. Era un barrio tranquilo, con casas pequeñas, jardincitos al frente y niños jugando en la banqueta. Me bajé con el corazón en la garganta. Toqué la puerta con manos temblorosas. 1, 2, 3 veces. Y entonces la puerta se abrió. Era él, Julián, más adulto que nunca, más serio, pero con los mismos ojos, los mismos que vi por primera vez cuando tenía apenas días de nacido. Nos quedamos en silencio por unos segundos eternos. Me miró, como si no supiera si era real. Mamá Isa, no pude evitarlo.
Las lágrimas me brotaron sin permiso. Él dio un paso hacia mí y yo extendí los brazos. Nos abrazamos, fuerte, con años de distancia entre pecho y pecho. No hablamos. No hacía falta, solo nos abrazamos. Después del abrazo, me invitó a pasar. El interior de su casa era sencillo pero cálido. Una mujer joven, su esposa, me recibió con una sonrisa tímida. Y entonces lo vi. Emiliano, pequeñito, de unos 5 años, jugando con carritos en el piso. Cuando me vio, corrió detrás de su papá. ¿Ella es la abuelita?, preguntó. Julián se agachó, lo tomó en brazos y le dijo con voz temblorosa: «Sí, hijo, ella es mi mamá Isa, la mujer que me crió, la que me enseñó todo lo que sé». Mi corazón se deshizo. Nos sentamos en la sala, tomamos café, hablamos. Al principio, cosas triviales. ¿Cómo estaba el clima en Jalisco? ¿Cómo iba la escuela de Emiliano? ¿Qué comía yo ahora? Pero con el pasar de los minutos, el silencio entre nosotros empezó a llenarse de palabras que llevaban años esperando salir. «Perdón», me dijo mirándome a los ojos. «Perdón por lo que dije aquel día, por no saber defenderte, por hacerte sentir que no eras parte de mi vida». Yo asentí con los ojos llenos de lágrimas. «Yo solo quería que fueras feliz», le respondí. «Que tuvieras lo que yo no podía darte. Nunca te culpé por irte. Solo me dolió que me borraras». Julián bajó la mirada. Se quedó en silencio por un rato. Luego habló con una voz quebrada. «Clara me dijo muchas cosas. Me hizo pensar que tú habías decidido alejarla, que no le permitías verme, que no me hablaste de ella para hacerme odiarla. ¿Y tú lo creíste?» Quería creerlo. Quería pensar que ella me amaba y que tú solo hacías lo necesario. Pero ahora entiendo. Tú estuviste, siempre estuviste, y yo te fallé. No supe qué decir. Solo tomé su mano, esa mano grande que un día fue tan chiquita en la mía, y la apreté. No me fallaste. Solo te perdiste un rato, pero aquí estás. Nos quedamos así, en silencio, como si el tiempo se detuviera para darnos ese momento de paz. Después le entregué el cuaderno con todas las cartas. Lo tomó con cuidado, como si fuera algo sagrado. «¿Puedo leerlas?» «Claro, son tuyas, siempre lo fueron». Esa noche me quedé en su casa. Dormí en un sofá cómodo, con una cobija tibia y el corazón por fin en calma. Desde el cuarto contiguo, escuchaba la voz de Julián leyéndole una de mis cartas a Emiliano como si fuera un cuento. Lloré, pero esta vez, de alegría. Al día siguiente, antes de irme, Julián me miró con ternura. «¿Puedo llevar a Emiliano a visitarte? ¿A conocer tu casa, tu pueblo?» Lo abracé, con fuerza. «Claro que sí, hijo. Esa casa es tan tuya como mía, y ahora también de él». Esa fue mi acción decisiva. No esperar más, no dejar que el miedo me paralizara. No seguir ocultando el amor por miedo a no ser correspondida. Fui a buscarlo. No por necesidad, sino porque el amor que no se entrega se pudre por dentro. Y yo no quería morirme con palabras en el alma. Regresar a casa después de aquel encuentro con Julián fue como despertar de un sueño largo. No de esos sueños dulces que uno no quiere que terminen, sino de los que duelen, de los que te dejan el corazón agitado y los ojos húmedos, pero que, al final, traen paz. Porque al fin había algo claro. Julián no me había olvidado del todo. Me había enterrado, sí. Me había alejado. Pero en su interior aún vivía ese niño que corría a mis brazos cuando tenía miedo. Aquel reencuentro había sido un bálsamo para mi alma. Pero yo no sabía que lo más profundo, lo más inesperado, todavía estaba por llegar. Pasaron unos días desde mi regreso a Jalisco. Volví a mis rutinas, pero con otra energía. Empecé a limpiar con más esmero, a cocinar de nuevo mis platos favoritos, a abrir las ventanas para que entrara la luz. Volví a reírme con mis vecinas, a platicar con el tendero, a ir a misa. Hasta retomé un viejo hábito: escribir versos en las servilletas mientras tomaba café.
Mi corazón, aunque aún cargaba cicatrices, se sentía más ligero. Julián me escribía seguido. Pequeños correos, a veces audios por WhatsApp. Me mandaba fotos de Emiliano, me contaba sus logros en la escuela y hasta me pedía recetas. Pero una tarde, mientras estaba acomodando unos papeles viejos en mi cuarto, recibí una llamada que no esperaba. Era Clara. No hablábamos desde hacía más de 10 años. Su voz al otro lado de la línea era la misma, firme, directa, sin rodeos. «Hola, Isabel, soy yo, Clara». Me tomó unos segundos reaccionar. «Clara, ¿estás bien?» «Sí, solo quería hablar, saber cómo estás», desconfié. Siempre fue reservada, y nuestras últimas palabras habían sido cortantes, tensas, pero algo en su voz me hizo quedarme en la línea. «Estoy bien», respondí con cautela. «¿Y tú?» «También. Mira, no voy a dar vueltas. Julián me contó que fuiste, que hablaste con él, que conociste a Emiliano. Me alegra, de verdad». Me quedé en silencio. No esperaba esa actitud. «Lo criaste bien», añadió. «Aunque nunca te lo dije, lo hiciste bien. Y yo no supe ser madre. No supe qué responder». Esa confesión, viniendo de ella, me dejó sin palabras. «Cuando me fui», continuó, «no fue solo por inmadurez. Había algo más, algo que no supe cómo enfrentar. Y es hora de contártelo». Me senté en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Clara respiró profundo al otro lado. Cuando supe que estaba embarazada, no fue solo el miedo. Fue también rechazo. No quería tener un hijo. Y más aún, sabía que tenía un problema psicológico. Me diagnosticaron depresión severa y ansiedad postparto incluso antes de que naciera. Pero no te lo conté. Me daba vergüenza. Pensaba que era una debilidad. Que tú, tan fuerte, no lo entenderías. Sentí un nudo en la garganta. Nunca imaginé eso. Por eso te lo dejé. No podía, no sabía cómo ser madre. Me fui porque sentía que si me quedaba, lo dañaría. Pensé que tú lo cuidarías mejor, y lo hiciste. Pero con los años, me empezó a doler no haber estado. Me llené de culpa. Y esa culpa me convirtió en alguien dura, celosa. Quise recuperarlo, pero sin reconocer lo que había hecho. Y para lograrlo, te pinté como la villana. Hablé mal de ti, lo manipulé. Le hice pensar que lo alejaste de mí, y él lo creyó. Mi alma se partió en dos. «Clara», dije apenas con la voz quebrada. «No, déjame terminar. Te estoy diciendo todo esto porque Julián ya sabe». Se lo conté. Le dije toda la verdad, que tú no le robaste nada, que fuiste su madre en todo sentido. Y que yo solo fui una sombra. Sentí que las lágrimas me corrían por las mejillas, no de rabia, no de dolor, de algo más profundo, una especie de redención inesperada. «Gracias por decirme esto», le dije. «No lo hago por ti», contestó. «Lo hago por él, porque merece saber quién eres de verdad, y porque Emiliano también tiene derecho a conocerte como su bisabuela, no como la señora que me cuidó». Después de esa llamada, me quedé largo rato mirando por la ventana, pensando, repasando cada momento. Las palabras de Clara no borraban el dolor pasado, pero sí ponían luz donde antes solo había sombras. Saber que Julián conocía la verdad, que ella misma se la había contado, me llenaba de paz. Días después, recibí un paquete por correo. Venía de Los Ángeles. Era un álbum de fotos. En la portada decía: «Mi infancia contigo, mamá Isa». Lo abrí con las manos temblando. Cada página tenía una foto de Julián cuando era niño, conmigo, en el parque, en su cumpleaños, con su uniforme, en la hamaca, abrazándome, sonriendo, y en cada una había una nota escrita por él. «Aquí aprendí a confiar. Aquí me enseñaste a perdonar. Aquí supe lo que era un abrazo de verdad. Aquí fuiste mi madre, aunque el mundo dijera otra cosa». Lloré, sollozando como una niña. Con cada página
me devolvía un pedacito de mi historia. Una historia que yo pensaba perdida, borrada, negada, pero que él había guardado en su memoria. Dormida, sí. Confundida, sí. Pero nunca muerta. Al final del álbum, una carta escrita de su puño y letra. Mamá Isa, no hay palabras para compensar los años de silencio, pero quiero que sepas que, ahora más que nunca, te reconozco, te honro, te amo, y quiero que Emiliano sepa quién eres. Gracias por nunca dejar de esperarme. Esa fue la revelación que más me marcó. No fue solo saber que Julián había vuelto, fue darme cuenta de que, incluso en los años más duros, más fríos, más injustos, el amor que se da de verdad no se borra, se queda. Como una semilla que un día, sin que uno lo espere, florece. Y en ese instante, entendí algo. No todo lo que se pierde para siempre. A veces, solo se desvía. Y si uno tiene el corazón abierto, puede volver. La vida, cuando una ya ha recorrido tanto camino como yo, te enseña a mirar las cosas con otros ojos. Ya no con el apuro de la juventud, ni con la ansiedad de quien quiere respuestas rápidas. Uno aprende a sentarse, a mirar hacia atrás y a entender que cada dolor tuvo un propósito, aunque en su momento nos pareció injusto, cruel o imposible de llevar. Ahora que han pasado algunos meses desde aquel reencuentro con Julián, desde esa carta que me envió con las fotos de su infancia, siento que puedo respirar distinto. No porque el dolor haya desaparecido por completo. Las heridas del alma no se borran tan fácil, sino porque por fin puedo mirarlas sin que me quemen. Porque ahora sé que todo lo que viví tuvo sentido. Durante muchos años me pregunté si el amor que le di fue en vano. Si tanto esfuerzo, tantas noches en vela, tantos sacrificios, solo sirvieron para que él, al final, me negara. Me preguntaba, con un nudo en la garganta, por qué la vida me había hecho criar a un niño como si fuera mío, solo para que un día me dijera que no me conocía. Pero hoy, sentada aquí en mi porche, con el cuaderno de cartas a mi lado y una foto de Emiliano en la mano, puedo decir algo que antes no podía. Valió la pena. Cada abrazo, cada historia antes de dormir, cada curita en la rodilla raspada, cada pastel de cumpleaños con forma de carrito, valió la pena. Porque aunque el camino fue largo y doloroso, el amor no fue en vano. Nunca lo es. Puede ser ignorado, despreciado, silenciado por un tiempo, pero no se pierde. Se queda ahí, en algún rincón del alma, esperando su momento para florecer. Aprendí que ser madre no depende de un papel firmado ni de la sangre. Ser madre es estar, es quedarse cuando todos se van, es callar cuando duele, es dar sin esperar nada, es abrazar aunque el otro te empuje. Y eso fue lo que yo hice. No fui perfecta, no tuve siempre la respuesta correcta, pero amé a Julián con todo lo que tenía. Y ese amor, al final, fue lo que lo trajo de vuelta. También aprendí que la gente a veces se aleja no porque no te quiera, sino porque no sabe cómo lidiar con sus propios vacíos. Julián no me negó porque me odiara. Me negó porque estaba perdido, porque había voces en su cabeza que le decían que debía elegir, que una cosa anulaba la otra. No entendía, como ahora lo entiende, que uno puede tener dos madres en el corazón, aunque la vida solo le haya dado una de sangre. Clara, con todos sus errores, también fue una víctima de su propia historia. Fue criada para ser fuerte, para no mostrar debilidad. Nadie le enseñó a pedir ayuda, y cuando lo necesitó, huyó. Y aunque eso me hizo daño, también me ayudó a entender algo. Todos cargamos con historias que no se ven, con heridas que arrastramos en silencio. Y a veces esas heridas nos hacen actuar mal, pero eso no nos vuelve monstruos, nos vuelve humanos. Perdonar a Clara no fue fácil. Me costó muchos años y muchas lágrimas. Pero cuando me llamó y me dijo la verdad, sentí que podía soltar. Que ya no tenía que cargar más con ese resentimiento, porque si ella, con su orgullo, con su carácter duro, había podido reconocer lo que hizo, ¿quién era yo para seguir enojada?
Y si Julián había encontrado en su corazón el camino de regreso, era porque algo, allá adentro, aún lo guiaba hacia mí. Emiliano, ay, Emiliano, ese niño de ojos brillantes y sonrisa traviesa que ahora me manda dibujos por videollamada. Me dice Bisabu con esa vocecita dulce que me derrite el alma. Y cuando me muestra un dibujo y dice, es tú y yo en una bicicleta, siento que algo nuevo comienza, que tengo una segunda oportunidad, no de criar, pero sí de amar. Las cartas que escribí durante tantos años, esas que nunca pensé que llegarían a sus ojos, se volvieron un puente entre el pasado y el presente. Julián me dijo que las leyó todas, que lloró con cada página, que se dio cuenta de cuánto lo amé. Me confesó que muchas veces se sintió solo, incluso allá, rodeado de gente, y que lo único que lo hizo sentir en casa de nuevo fue mi voz en esas cartas, porque la voz del amor verdadero no se olvida, se graba en el alma. Hoy, más que nunca, creo que no hay amor perdido. Hay amor en pausa, amor que espera, que aguanta, que resiste. Y ese amor es el que transforma, el que da sentido a todo. Si pudiera hablarle a otras mujeres que, como yo, criaron a un nieto, a un sobrino, a un hijo ajeno como propio, les diría que no están solas, que lo que hicieron importa, que aunque sus hijos no lo digan, aunque el mundo no lo reconozca, su entrega ha dejado una huella, una que quizá no se ve hoy, pero que un día brillará. Y si pudiera hablar con la Isabel de hace 10 años, esa que lloraba en silencio frente a una silla vacía, le diría, aguanta, no estás sola, él volverá. Y cuando lo haga, te vas a dar cuenta de que todo ese amor que diste en medio del dolor fue lo que lo mantuvo vivo por dentro. Porque sí, hubo días en que dudé, en que pensé que ya nada tenía sentido, que el amor no bastaba, pero ahora sé que el amor, el verdadero, es como una raíz profunda. Puede que no veas la flor por mucho tiempo, pero está ahí, silenciosa, esperando, y cuando brota, es más hermosa de lo que imaginaste. Hoy amaneció con una brisa fresca que se cuela por las rendijas de mi ventana. El sol apenas comienza a asomarse, y el canto de los pájaros anuncia otro día más. Me levanto con cuidado, me coloco el chal sobre los hombros y salgo al porche con una taza de café caliente entre las manos. Miro hacia el camino de tierra que bordea mi casa y respiro hondo. Esta escena, tan cotidiana y sencilla, se ha convertido en uno de mis mayores placeres. No necesito grandes cosas para sentirme en paz. Solo necesito esto: mi casa, mi memoria y la certeza de que el amor que di no se perdió. A veces me detengo a mirar el portón, ese mismo por el que vi salir a Julián hace tantos años. En aquel entonces sentí que al cerrarse detrás de él también se cerraba una parte de mi vida. Pero ahora, ese mismo portón es símbolo de esperanza, porque por ahí también lo volví a ver entrar, cambiado, maduro, con su propio hijo en brazos, y con una mirada distinta, una que ya no esquiva, que no oculta vergüenza, sino que transmite respeto, cariño y reconocimiento. Hace poco vinieron a visitarme. Julián, Emiliano y también su esposa. Pasaron 3 días en mi casa. 3 días que llenaron estas paredes de risas, de pasos pequeños, de voces nuevas. Emiliano corrió por el patio como lo hacía su padre, se subió a los árboles, jugó con los mismos carritos viejos que yo había guardado durante décadas. Me llamó Bisabu con una naturalidad que me hizo llorar en silencio. ¿Y Julián? Julián me miró cocinar como lo hacía cuando era niño. Me ayudó a cargar la leña. Y hasta me pidió que le contara una historia de las de antes, esas que inventaba para que se durmiera. Nos sentamos en la mecedora, él a mis pies, Emiliano en su regazo. Y yo, con voz pausada, le conté el cuento del niño que hablaba con las estrellas, el favorito de Julián cuando tenía 6 años. Al terminar, hubo un silencio. Y luego, él dijo, «Nunca me fui del todo, ¿verdad?» «No, mi amor», le respondí.
Siempre estuviste aquí, en cada rincón, en cada recuerdo. Esa noche, antes de dormir, Julián me abrazó con fuerza. No como un hijo que abraza por compromiso, sino como un niño que regresa a casa. Me besó la frente y me susurró: «Gracias por esperarme». Y esas palabras tan sencillas fueron el cierre perfecto a una herida que estuvo abierta por tanto tiempo. Porque sí, lo esperé. Cada día, cada mes, cada año. Y lo habría seguido esperando, aunque no hubiera vuelto jamás. Porque el amor de una madre no se apaga. Se transforma, se adapta, pero nunca muere. Hoy tengo la certeza de que no necesito reconocimiento público, ni premios ni estatuas. Mi mayor logro está en los ojos de Emiliano cuando me mira con confianza, en la sonrisa de Julián cuando me escucha cantar mientras cocino, en la paz que siento al saber que la historia no terminó en abandono, sino en reencuentro. He aprendido que la vida siempre da vueltas, que lo que parece perdido puede regresar, que lo que se rompe puede repararse, no siempre como era antes, pero sí de una manera nueva, y a veces esa nueva forma es más hermosa, más real. Guardo en una caja de madera todas las cartas que le escribí a Julián durante los años de silencio. Él me pidió llevárselas, pero le dije que no, que esas cartas eran mi testimonio, mi forma de mantener viva la esperanza. Le dije que, si un día Emiliano quiere saber quién fui, podrá leerlas, y entenderá que su bisabuela nunca dejó de amar, nunca dejó de creer. Y si el destino quiere que un día yo ya no esté cuando él vuelva a esta casa, habrá cosas que le hablarán de mí. Los dibujos en la pared, el árbol de mango donde colgábamos la hamaca, el ropero donde guardo sus juguetes viejos, y este cuaderno que he llenado con historias, con memorias, con palabras que brotan desde el alma. Porque la maternidad no termina con la infancia de un hijo, no termina con la distancia, ni con el silencio, ni siquiera con la muerte. La maternidad verdadera vive para siempre, en los gestos, en los recuerdos, en los abrazos que quedan en la piel, aunque pasen los años. Yo no soy una mujer perfecta. Cometí errores, tuve miedo, callé cuando debía hablar y hablé cuando tal vez debía callar. Pero si algo hice bien, fue amar. Amar sin condiciones. Amar a ese niño que no nació de mí, pero que creció en mis brazos, que me llamó mamá Isa, y que ahora, con voz de hombre, me llama mi segunda madre. Esa es mi historia. No tiene grandes héroes ni finales de cuento, pero tiene verdad, tiene vida, tiene amor del bueno, de ese que se da sin medida. Si estás escuchando esto y alguna vez sentiste que lo que diste fue en vano, quiero decirte algo. No lo fue, nunca lo es. Todo amor que se da con el alma deja huella. Y algún día, en el momento más inesperado, esa huella será el camino de regreso para alguien que se perdió. Yo soy Isabel, crié a mi nieto como un hijo, y aunque un día me llamó desconocida, hoy vuelve a llamarme mamá Isa. Y eso es suficiente para saber que todo, absolutamente todo, valió la pena.